del tribunal es defender el proceso electoral, defender que no hubo fraude y defender que Semilla pase la segunda vuelta. ¿Y hay venganza entonces por eso? La pregunta es realmente esa. ¿Esto es una venganza del MP? Por supuesto, es que en un país tan corrupto como este. A los 4 magistrados que estaban fuera del país, a quienes se les retiró la inmunidad el pasado 30 de noviembre en una, digamos, polémica jornada en el Congreso, en la que también, además de retirarle la inmunidad a los magistrados, le retiraron la visa a varios parlamentarios, pues resulta que se presentaron ayer, hablo de Irma Palencia, Gabriela Aguilera Bolaños, Maynor Franco y Ranulfo Rafael Rojas. Los ligaron a proceso por fraude, pero también les dieron medida sustitutiva, por decirlo así, no los dejaron en prisión preventiva. Para platicar de ese y otros temas, hay 2 constituyentes acá. Uno es Aquiles Fallase y el otro es Roberto Alejos. A ambos les agradezco mucho que hayan venido y que estén acá en este día en el que ahora sí voy a hacer la vinculación. Debe haber mucho tráfico. Así que, doctor Fallase, empiezo con usted. Esto que sucedió ayer, ¿es como un empate? ¿Los ligan a proceso pero no los mandan a prisión preventiva o usted lo ve de otra manera? Buenos días. Buenos días a todos, buenos días Roberto y Luis Felipe. Buenos días. No, para mí es una simple curiosidad. Lo que pasó ayer es bastante intrascendente. Aquí la pregunta es que los temas de fondo para mí son el daño a la credibilidad que se le hizo. 1, al Tribunal Supremo Electoral. 2, son esos mismos magistrados que van a estar ligados a proceso, pero van a estar conociendo las reformas a la ley electoral propuestas a través de la CAME, la nueva. De hecho, el magistrado Maynor Franco dijo que retomaban funciones. Cabal. Y lo siguiente es todo el tema de la judicialización. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Me entiende? Para mí el tema principal no es lo que pasó ayer. Veámoslo de un punto de vista muy simple. ¿Cómo retornaron simultáneamente? ¿De dónde retornaron? ¿Cómo cruzaron frontera? Tenían orden de captura, según entiendo yo. Al cruzar una frontera tenían que haber sido capturados y no fueron. Llegaron ahí. Lo que significa esto es que hay una, como usted lo dijo, una balanza de poder que está más o menos empatada ahorita. Arreglo previo garantizado para mí. Significa que ahora que vienen las comisiones de postulación, que es un tema que está olvidado, están pateando la lata de las comisiones de postulación hasta el último día posible y les va a explotar en la cara, exactamente igual que el tema de los gobernadores. Hay un empate ahorita por el tema de la reelección de Cortes. Entonces los juzgados están quedando bien. ¿Con quién? Cuando los juzgados no tienen que quedar bien, con nadie. Y eso nos pone a nosotros a pensar, ¿cómo es posible que tengamos magistrados del Tribunal Supremo Electoral o que tengamos diputados o presidente, cualquier tipo de funcionario público que esté ejerciendo su cargo y tomando decisiones a futuro ligados a un proceso? Bueno, esto es como que le fuéramos a pedir a Byron Lima, el finado Byron Lima, que nos hubiera asesorado en la ley penitenciaria. No tiene sentido. Hablemos de eso y hay otro enfoque, y ese es el que le voy a plantear al licenciado Alejos. En buena parte del proceso de elecciones del año pasado, se mencionaba que el Tribunal Supremo Electoral estaba de algún modo vinculado con lo que se conoce como el pacto de corruptos y que le estaba arreglando el camino a 1 o 2 candidatos para que llegaran a la segunda vuelta. Ocurre la primera ronda, pasa a disputar la segunda vuelta Bernardo Arévalo, hoy presidente, y resulta que en ese momento los magistrados toman una postura de defensa de la democracia. Esto, a la luz de lo que ocurrió ayer, ¿cómo hay que leerlo? ¿Cómo hay que entenderlo? Licenciado Alejos, buenos días. Buenos días, otra vez de nuevo, Aquiles, Luis Felipe. Miren, primero hay que aclarar a la población que el tema fraude no es fraude electoral. Estamos hablando de que los están acusando por este tema de... Bueno, el señalamiento no es por eso. No, pero como dijo... por fraude. Los medios aparece por fraude, pues estamos hablando de... Entiendo. Que no es por el tema de fraude electoral, sino por todo el sistema. Es por un fraude financiero. Es por fraude financiero al Estado. La compra del TREP. Sí, pero en la ley de crimen organizado.
Creo que es oportuno lo que usted dice. Aclarándolo, porque no estamos aquí discutiendo si hubo fraude en las elecciones o no. Estamos hablando de un tema de malversación, probablemente lavado, un montón de temas que podrían salir ahí. Y ese es el... Bueno, desde un principio los ataques al Tribunal Supremo Electoral estaban divididos en dos. Uno, por las compras y contrataciones, se estuvo muy duro, ¿verdad? Y que separaron algunas, ojo. Separaron algunas. Hablemos de alguien que solía sentarse aquí con nosotros, Marielo Fuentes, que fue muy dura en el tema de evitar y encabezar esa lucha para parar la primera compra. Muy consistente, debo decirle, cierto. Un tema extraordinariamente elevado comparado con cualquier otro sistema de informática. Y ese era un tema, ¿verdad? Cuánto realmente estaban gastando, que viene a reforzar nuestra idea de que hay que separar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de las compras y contrataciones, o sea, abogados y notarios con más de 10 años de eso y el otro, y después paran metidos en compras, contrataciones, en las papeletas, en el sistema electrónico, de lo que no saben absolutamente nada, si se supone que son expertos abogados. Pero el otro tema era, estaban acusados de estar recibiendo el apoyo, por decirlo de alguna manera, del gobierno de turno, ¿verdad? De Yamatei y su famoso asistente don Miguelito, ¿verdad? Y que eso hacía que parquearan a Roberto Arzú, que parquearan a Tema Cabrera. Hay un proceso encaminado a que quien pasara la segunda vuelta fuera Manuel Conde, ¿verdad? Pero no resultó. Manuel Conde queda en tercer lugar, o sea, no estaba lejos la teoría que se venía manejando. Queda en primer lugar de diputados, queda en primer lugar de alcaldes y queda en tercer lugar. Si Semilla no se cuela por la derecha, decimos, porque cuando alguien se empieza a rebasar por la izquierda lo ven venir, pero cuando rebasa por la derecha nadie lo vio venir. Ellos tienen que tomar esa postura de defender el proceso electoral, porque el MP la agarra contra Semilla para que se anulen las elecciones, los empieza a acusar de un montón de temas, y en ese momentito ya el papel del tribunal es defender el proceso electoral, defender que no hubo fraude y defender que Semilla pase la segunda vuelta. ¿Y hay venganza entonces por eso? La pregunta es realmente esa. ¿Esto es una venganza del MP? Por supuesto, es que en un país tan corrupto como este, con tantos temas de corrupción para todos lados y tantos temas que pudo haber sacado antes, no sale hasta que ya ganó Semilla, hasta que el Tribunal Supremo Electoral defiende que no hubo fraude, defiende que Semilla va a la segunda vuelta, entonces sí aparece la investigación que tenía años contra el partido Semilla por firmas falsas, por muertos, aparecen una serie de juicios y demandas para ver cómo se parquea a Semilla. Se pretende que el Tribunal Supremo Electoral anule las elecciones, inclusive que anule a Semilla, que lo parquee. El día que el Tribunal Supremo Electoral iba a declarar que los ganadores de la primera vuelta eran la UNE y Semilla, ese día entra la notificación de los tribunales diciendo que Semilla ya no era partido por el momento, porque estaba suspendida, ¿verdad? La personalidad jurídica del partido, y que entonces el partido, es decir, otra vez estamos en un caso de judicializamos la política y estamos politizando la justicia. Estamos en ese tema y eso es uno de los ejemplos más grandes. No nos sorprende, como decía Aquiles, nadie se entrega como se entregaron ellos juntitos, ¿verdad? Bien tacuchaditos y todo el tema. No es que ahí salieron de una cueva, de estar escondidos en una finca. Hasta gordos, ¿verdad? Nadie se entrega si su abogado no le dice, vénganse, ya está arreglado, que les van a dar medida sustitutiva, no les van a agregar ningún artículo, ¿verdad? Pero llevarlo por el estilo, eso pues no se sabe, no se vale de veras engañar a la población. Esa entrega ya fue planeada, ellos sabían que les iban a dar su medida sustitutiva, por supuesto no podían dejar de ligarlos a proceso. Lo que ya no viene en noticias es cuánto tiempo le dieron al Ministerio Público para armar la investigación. Por ley le tiene 6 meses. Bueno, 6 meses para armar la investigación, esa es la pregunta aquí. ¿Qué va a pasar estos 6 meses? Porque ellos dicen que se van a incorporar, ¿verdad? Pero están ligados a proceso, están libres con medida sustitutiva. Pasaron 100 días de vacaciones, ¿verdad? Que es un tema que también habría que discutir si la presidenta del tribunal tenía las facultades para darle vacaciones a sus compañeros magistrados y renovárselas por 100 días. Estaban prófugos mientras se arreglaba el tema. Ya que lo menciona, estuvo ayer ahí la magistrada Blanca Alfaro, presidenta del TSE, y eso fue objeto en algún caso de críticas y en otro caso se vio como un acto de lealtad y solidaridad. ¿Cómo lo ve usted, doctor Fallassi? Exactamente así, ahí no hay nada mucho que alegar. O sea, cuando hemos visto otros casos judicializados, hay mucha gente dando
apoyo moral, pues, y solidaridad. Lo que está diciendo la señora Alfaro es, yo estoy con ustedes y estoy metida en el mismo canasto y vamos a salir juntos, básicamente. El tema que a mí me preocupa es, Roberto lo menciona así como pimponeado, la judicialización de la política y al revés, la politización de la justicia. Tenemos que empezar desde donde empieza el problema, literalmente, desde el principio, desde el kilómetro cero. ¿Es la ley electoral? Es las comisiones de postulación. ¿Ok? Que las comisiones de postulación, ¿qué es lo que nos produjeron? Nos produjeron un Tribunal Supremo Electoral ilegítimo, con un doctor falso, con un magíster falso, con gente que estaba... 2 doctores falsos. Imagínense. Sí. 2 doctores. Entonces, ¿y qué hizo la población? ¿Qué hizo el Ministerio Público con esos doctorados falsos? Absolutamente nada. Y entonces ese Tribunal Supremo Electoral ilegítimo tuvo a su cargo la organización de las elecciones más cuestionadas de la historia. Se plegaron a los intereses del gobierno y de la princesa, que la candidata oficial era la princesa. Cuando ya se cayó esa... ¿Usted refiere a Suri Ríos? Me refiero exactamente a la princesa caída. A la princesa caída me refiero. El tema es, tenían interés cuando un árbitro no puede tener interés. ¿Por qué tenían interés? Y entonces la pregunta que usted le hizo a Roberto, ¿es venganza? Sí, pero no del Ministerio Público. Es venganza del sistema, que a través del Ministerio Público la implementó hace más de 7 meses, que son 2 cosas diferentes. Que casualmente del sistema, la parte visible y toda se desmoronó, es otra historia, solo que del Ministerio Público. Esa venganza fue instrumentalizada ¿cómo? Con un cuchillo y una corta uñas, que son una licenciada Kraken y un abogánster capo italiano que viaja al futuro. ¿Cómo se le pudo dar credibilidad a semejante denuncia? Entonces hablamos de la politización de la justicia. ¿Cómo denuncias espurias y hasta fantasiosas pueden prosperar? Y otras que parecieran estar bien fundamentadas, no pasa nada. Exactamente. Por razones espurias las paran. Entonces vemos que cómo empieza el proceso. Bueno, luego que porque tienen miedo de que se va a cometer una ilegalidad en el futuro. Porque esa fue la denuncia que salió todo. ¿Cómo hacemos para que esas denuncias sean filtradas? Entonces aquí nos tengo que salir del tema. Por ejemplo, el tema de femicidio. 1 de cada 2 denuncias de Guatemala son por tema de femicidio. No puede ser que seamos un país cachimbeador de mujeres, mucha. Eso no es cierto. Luego, 1 de cada... ¿Por qué no? No, al nivel de 1 de cada 2 denuncias, no. Eso no, eso que somos machistas. Eso sería un pueblo salvaje. Pero y déjame agregar a la conclusión. Bueno, 1 de cada 2 denuncias es de femicidio. 1 de cada 4 quetzales que gasta el sistema judicial, tanto el Ministerio Público como los juzgados, es en investigar denuncias de femicidio. Pero resulta que el 95% de esas denuncias son falsas. Entonces, el 5% de las mujeres que sí necesitan protección, que sería un número realista, no consiguen protección, porque tenemos a las Sandras Torres, a las Suri Ríos, tenemos a las Valdetis. Las mujeres con más poder de Guatemala se sienten acosadas con violencia psicológica en contra de ellas. Eso no es cierto. Entonces regresamos al tema de la politización de la justicia. Cuando los magistrados llegan al punto de tener que tomar una decisión por primera vez en todo el proceso electoral de que si sus candidatos y sus compromisos políticos se derrumbaron, no les quedaba otra que defender la democracia. Y esto en ese momento hago yo el símil del Tribunal Supremo Electoral con el vicepresidente Pence, el vicepresidente de Donald Trump, el 6 de enero, cuando tenía que... ¿Qué tomó la decisión en el Capitolio?
tomó la decisión en el Capitolio de defender la democracia, porque si el Tribunal Supremo Electoral o PENSE en ese momento hubieran decidido defender los intereses políticos personales, ahí se hubiera quedado todo. Hubiéramos vivido estos años una guerra civil en Estados Unidos. Bueno, antes de ir a la pausa. Les pasó con Bush, también. Bueno, es otro caso que tira la toalla antes de ir al conteo, porque sabe que el conteo lo hacía ganar, ¿verdad? No a él, sino el contrincante, no me acuerdo quién era. Al Gore. Dice, tiro la toalla en el conteo por defender el sistema de mi país. Porque si ese conteo sale que yo gané, se cae todo el sistema. Pero ojalá tuviéramos nosotros políticos, candidatos de la mitad de esa altura. O sea, usted ni siquiera pide de esa altura, la mitad. No, yo pido que le llegaran a los tobillos a los políticos. Digamos, ¿cómo tal que un ministro inglés renuncia porque lo encontraron en el baño con una traida? Pues imagínense, aquí encontraron al ministro de Desarrollo en un putero y no lo despidieron. Bueno, vamos a ir a la pausa. No, mejor no. Hay una pregunta. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí me la juego con la pregunta. Decía el doctor Fayase que en este caso es una venganza no del Ministerio Público, sino que del sistema, digamos, instrumentalizando al Ministerio Público. Y a usted le decía hace unos días, el licenciado Lejos, Quique Godoy, que si alguien tenía claro qué hacer, tenía la agenda pero muy bien elaborada, era la gente que estaba alrededor del Ministerio Público. ¿Qué opina de eso en ese contexto? Totalmente cierto. O sea, si alguien es la cara, digamos, de la oposición a todo lo que está pasando ahorita, la cara defensora de este sistema cooptado es el Ministerio Público, ¿no? La fiscal da la cara, pero es un equipo alrededor de ella que tiene bien claro el camino hacia dónde quieren ir y no van a tirar la toalla porque Bernardo tomó posesión. Están controlando la narrativa e imponiendo la agenda, las dos. Vamos a regresar a platicar eso después de la pausa. Willy tiene que activar el VIP, si fuera tan amable. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.